Preste atención, Dios no hace magia, Dios hace milagros. Dios no es ningún mago. Dios, Él responde a la fe genuina que depende totalmente de Él, que obedece a su palabra. Eso es lo que Dios hace. Mientras yo meditaba aquí en la palabra de Dios con respecto a la historia de Naamán y el profeta Eliseo, yo vi el reflejo de muchas personas que a veces manifiestan la fe como si fuese la fe una arte de magia. Quieren las cosas de un modo instantáneo. Quieren ver que Dios responda automáticamente como si Él fuera obligado a hacerlo. Y lo cierto es que Dios no es obligado a responder a una fe contradictoria, una fe que no tiene nada que ver con la fe que lo obedece a Él, la fe que Él espera que nosotros manifestemos. La palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, aquí, escuche esto, en Segunda de Reyes, capítulo 5, a partir del verso 9, dice así, ponga bastante atención: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró, dice, a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios, y alzará su mano y tocará en el lugar y sanará la lepra. Naamán era un general de Siria, pero era un hombre leproso, tenía lepra. La escritura nos enseña que él fue de Siria hasta Israel. Al llegar allá a Israel, el profeta Eliseo mandó a su siervo a que le dijera: ve, lávate en el río Jordán 7 veces, y tu carne, tu piel será libre de la lepra, serás limpio totalmente. Entonces la palabra de Dios nos muestra aquí que Naamán se enojó cuando escuchó al siervo de Eliseo mandándolo a que se lavara 7 veces en el Jordán. ¿Por qué? Porque él decía dentro de sí: yo esperaba que saliera el hombre de Dios, impusiera su mano sobre mí, y entonces yo quedaría sano. En otras palabras, de una manera como si fuera magia, de una manera automática. Y eso es el error de mucha gente. Mucha gente acude a una congregación, a una iglesia, acude a un pastor, acude a un reverendo, acude a un sacerdote, acude a una persona que dice ser de Dios, y automáticamente espera que un milagro venga a ocurrir, siendo que no es así. La palabra de Dios nos muestra que Dios, Él hace las cosas siempre, haciéndonos a nosotros crecer siempre como personas. Él permite ciertas cosas, que nosotros atravesemos procesos, que atravesemos donde nosotros seamos mejores para podernos parecer más a Él, más a su carácter, y de ese modo aprender no solo de recibir promesas o bendiciones, más nosotros vengamos a aprender y crecer en su presencia. La escritura nos muestra aquí entonces que el profeta lo mandó a su siervo a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Los estudiosos de la historia dicen que en esta época el río Jordán era un río muy sucio, con aguas muy sucias. Si nosotros pensamos por la lógica, no tenía, digamos, sentido común, o digamos, no había lógica en lo que Dios estaba usando al hombre de Dios para mandar a hacer a Naamán. Pero entendemos que
todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito, aunque nosotros no vengamos a entender por qué Dios nos manda a hacer lo que nos manda a hacer. A veces no comprendemos, pero yo estoy seguro que había algo en el carácter de Naamán que Dios quería que él cambiara. De repente era el espíritu de prepotencia. Vea que él decía dentro de sí, él va a venir y como general del ejército, de repente él ya estaba acostumbrado a que sus órdenes fuesen oídas o él fuese atendido, pero Dios lo mandó a zambullirse 7 veces en las aguas. ¿Para qué? Para mostrarle la importancia de vivir en humildad y dependencia total de Dios. Entonces le dijo, lávate 7 veces y tu carne será restaurada de la lepra. La escritura nos dice aquí, y Naamán se fue enojado en el verso 11, se fue enojado diciendo, he aquí yo decía, para mí saldrá luego y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Todavía Naamán dijo aquí lo siguiente, Abana y Farfá, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Naamán quiso imponer su opinión, su modo de hacer las cosas. Este es un error que tiene mucha gente que a veces espera que Dios venga a ser el siervo que nos debe oír a nosotros y no nosotros oír a Dios. Y esto es un error. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que dependemos de Dios, necesitamos de Dios, no Dios de nosotros. Hay que entender esto. Entonces dijo, si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Otra vez destaca la escritura eso. En el verso 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Vea que sus siervos lo tuvieron que convencer, hacerlo entrar en juicio. Y allí es donde entra el papel de los hombres de Dios, los profetas de hoy en día, que Dios usa para guiar a las personas a que hagan las cosas que Dios dice, no las que ellas piensan que son mejores. Y eso es para nosotros también, que servimos a Dios. Por lo tanto, le repito, Dios no hace magia, Dios hace milagros, mas Él hace milagros en la vida de aquellos que viven en la total dependencia de Él. Dependa de Él, obedezca a Él, sea humilde, perdone, lave su corazón, olvídese de lo que pasó en el pasado y usted verá cómo usted va a abrir ese camino para que Dios venga a obrar en su vida. No habrá ningún estorbo en su corazón, en su pensamiento de cómo deben ser las cosas. Mas si nosotros nos disponemos a hacer las cosas como Dios manda, Dios hará milagros. Dios cumple lo que Él promete. Dios no es hombre para mentir. Así que manténgase firme y le invitamos a que no deje de buscar de Dios, de congregarse. Acérquese a la casa de Dios este domingo a las 10 de la mañana. Le esperamos. Que Dios le bendiga. Suscríbase y comparte este mensaje.